Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al segundo reporte epidemiológico en la ciudad de Rojas. Tenemos a la fecha 2 casos confirmados con un paciente recuperado, es decir que tenemos activo por el momento un solo caso. Tenemos casos sospechosos a la fecha 18, recuerden que estos son hisopados en estudio. Tenemos un total de hisopados realizados en la ciudad de Rojas de 115, descartados por el momento 93. Tenemos internados en la sala general un solo paciente que en el día de hoy va a ser dado de alta para continuar su aislamiento en un centro intermedio. No tenemos pacientes en terapia intensiva y no tenemos pacientes fallecidos por el momento. Bueno, como les comenté la vez pasada, yo formo parte del comité de crisis del hospital. Se está trabajando muy duro con respecto a la búsqueda de los contactos estrechos de todos estos 2 casos. Así que le voy a pasar a la doctora Analía Aguilera. Ella les va a comentar la forma de trabajo que hemos estado implementando en estos momentos y la forma de trabajo que se está haciendo en los pueblos aledaños, para que ustedes sepan. Bueno, hola a todos. Con respecto a la forma de trabajo, nosotros armamos todo un flujograma de abordaje a los casos sospechosos. El caso sospechoso, una vez que es hisopado, se hace el registro de todos los contactos, teniendo en cuenta cuándo comienza con los síntomas, considerando que el paciente empieza a contagiar 48 horas o 72 horas antes de comenzar los síntomas. Entonces, eso lleva un tiempo porque el paciente tiene que recordar con todas las personas que estuvo en contacto más de 15 minutos, sin respetar los 2 metros de la distancia social y sin el uso del tapaboca, ni hablar en un lugar cerrado. Entonces esa persona tiene que hacernos todo el conteo con los que estuvo en contacto, y así nosotros hacemos el registro de cada una de esas personas, conseguimos los teléfonos, que también llevan mucho tiempo, y de ahí empezamos a llamar lo antes posible para hacer el aislamiento de esos contactos que se consideran estrechos, ¿sí? Que es un aislamiento obligatorio. Generalmente terminan también aislados los contactos de contacto, porque se aísla a esa persona que es contacto estrecho más su familia, ¿sí? Con respecto a cuando es positivo, como han visto en estos casos que tuvimos, empieza también a autodenunciarse gente, ¿sí? Que tiene que ver con todo esto, ¿no? La alarma, el temor de un positivo. Entonces, en estos días que hemos tenido muchísimo trabajo en el rastreo de los contactos, algunos se autodenuncian, que obviamente que eso nos ayuda un montón, porque a veces las personas no se acuerdan con todos los que estuvieron, ¿sí? Que eso le pedimos a toda la sociedad, de que tengan en cuenta esta autodenuncia. Está el sistema en línea de médicos y llamar al hospital o a la vigilancia sanitaria, que enseguida lo ponemos en el registro. Y bueno, una vez que tenemos el caso sospechoso o positivo ya confirmado, más todos los contactos, llamamos cada 24, cada 48 horas un médico, un profesional de la salud, porque puede ser un kinesiólogo o una enfermera. Llamamos cada 24 o 48 horas para reinterrogar si aparecen síntomas, ¿sí? Y bueno, en estos días, con los últimos sucesos, hemos tenido en aislamiento muchísimas personas, han aparecido sintomáticos, lo hemos rastreado, y en el día de la fecha hemos hisopado a bastante gente que tiene nexo con el caso positivo, y después por otro lado otros casos sospechosos que son otro grupo para seguir. Con respecto a eso, que es el seguimiento, después, ¿qué pasa cuando tenemos los resultados? Nosotros damos la prioridad, porque nos parece, por respeto al paciente, darle primero la noticia al paciente y a la familia. Y después empezamos a llamar a cada uno de los contactos estrechos para que tengan la noticia ellos primero. Y después se da el reporte,
¿sí? Porque lo más importante es la gente que está aislada, que está con angustia, esperando un resultado. Y es empatía y respeto hacia esa persona que primero tienen que recibir el resultado. Ayer hubo un retraso en el reporte porque era muchísimo lo que tuvimos que hacer. Estuvimos trabajando hasta las 2 de la mañana haciendo el conteo de todos los contactos y bueno, gracias a ese trabajo hoy vamos a poder hisopar a más gente que pudimos descubrir que tenía síntomas. Con respecto a los pueblos, sí. Por ejemplo, hubo un caso en Carabelas, que todos están al tanto, ese paciente dio negativo, ¿sí? Este paciente arrastraba casi 40 contactos estrechos y hubo un trabajo muy bueno de los profesionales de la salud en Carabelas, que hicieron un rastreo de 40 personas en 24 horas, que no es fácil. Así que bueno, queríamos rescatar ese trabajo. El trabajo en equipo es lo que también nos ayuda a que esto esté controlado de alguna manera, ¿no? No sé si quieren decir algo más. Bueno, como verán, se trabaja. Sí queremos que estén al tanto de que todos estos meses que no hemos tenido casos, no es que nos hemos cruzado de brazos esperándolos, al contrario, lo que hemos hecho es reforzar todas las medidas de prevención, hemos actuado sobre las medidas de prevención, hemos educado al personal del hospital y hemos planificado la forma de trabajo cuando apareciera el primer caso. Bueno, ahora estamos demostrando todo lo que hemos hecho durante todos estos meses. En base a tu experiencia y con los antecedentes que tienen los casos en Rojas, ¿qué panorama ves del desarrollo del virus ahora? Lo más importante acá es aislar para evitar brote. Nosotros por ahora tenemos 2 casos, son aislados, no tienen conexión, y lo más importante de todo esto es no llegar a tener un brote, o sea, un número importante de gentes. Ese es el objetivo nuestro, por eso estamos actuando como actuamos. Yo creo que va favorablemente, por ahora es favorable. Lucas, ¿cuál es el nexo epidemiológico del segundo caso? Bueno, con respecto al segundo caso, hubo 2 eventos de adolescentes entre el 20 y el 25 de este mes. Entonces, bueno, están relacionados a este caso, por eso también le pedimos a los adolescentes que fueron a estos 2 eventos que se autodenuncien para poder ser seguidos como corresponde y que hagan el aislamiento como corresponde, porque en realidad estamos apuntando a esto, como dijo Lucas, el brote significa que a partir de un caso se contagiaron varias personas. Si nosotros podemos coartar esa diseminación del virus, tenemos controlada la situación. Pero salud está poniendo todo, la organización, el recurso humano, los recursos extras, incluso extrahospitalarios, pero ahora necesitamos de la sociedad que colabore en eso, porque si no es muy difícil poder tener ese control si las personas se rehúsan a hacer el aislamiento o seguir las indicaciones de prevención para esto. Así que bueno, en realidad es eso. Este puntual caso tiene que ver con 2 eventos donde hubo conglomerado de adolescentes y bueno, hay una relación, fueron distintos eventos, pero se mezclaron las personas, entonces nosotros estamos aislando a todos los que tuvieron en contacto a partir del 20. Lucas, creo que podría haber sido el nexo epidemiológico, podría haber sido la mamá también, que es policía y por su trabajo obviamente viaja. Obviamente hay situaciones de trabajo que nos hacen como trabajadores esenciales, como somos nosotros, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que tienen que ver con el trabajo en sí. Entonces, obviamente que eso hace un nexo, ¿sí? Un nexo fuerte epidemiológico. Pero bueno, esto le puede pasar a cualquiera. ¿Cuándo va a ¿sí? estar el resultado? No sabemos. En realidad veníamos teniendo los resultados entre 3 y 4 días, que es el convenio. El convenio con el Maestri es la espera hasta 4 días. Y bueno, la verdad que ayer tuvimos una grata sorpresa de que lo tuvimos al otro día, varios hisopados que se habían hisopado el 29 y lo tuvimos el 30. Pero bueno, imagínense que hoy ya van a ver el informe final, no les quiero dar número ahora porque estamos en el proceso de los hisopados. Esta mañana
tenemos calculados hasta ahora más de 18 hisopados hoy, pero van a seguir porque siguen consultando y seguimos, así que números finales no le vamos a dar ahora, sino después en el reporte. Pero bueno, obviamente que cuanto más muestras entren, también van a tardar más los resultados, porque no somos el único municipio que llega al Mestel y están colapsados con el trabajo, ¿sí? Si habla ya, Lucas, de la fase 4, si habla ya de la fase 4, de volver a la fase 4. Yo creo que por ahí Mario les va a poder hablar un poco más sobre eso, pero eso está relacionado a el número de gente que vaya apareciendo como casos positivos, eso por un lado, y por el otro depende, si no me equivoco, de la provincia, es decir, son cosas que son mandatorios desde la provincia. Bueno, nosotros consideramos, de acuerdo a lo que nos informó la provincia, que son 10 casos por 100.000. Es decir, que nosotros que tenemos 23.000 habitantes, serían, en el tercer caso, pasaríamos a fase 4. El tercer caso. En este momento, El tercer caso activo. Activo, Sí, Activo, activo. exactamente. En este momento, como dice Lucas, tenemos un recuperado que ya no se cuenta y sería un solo positivo. Es decir, lo lógico y real, y le pido después de lo que acaba de decir Lucas y lo que ha dicho Nadia, de la responsabilidad ciudadana, de la responsabilidad individual. Estamos en una situación crítica y tenemos que estar entre todos luchando para que esto no avance. Es decir, que esa es la posición del municipio. Lucas, En el sentido, disculpa, del tiempo de las consultadas. Sí. Por ahí valdría aclarar que el Maristegui, si no tengo mal entendido, le da prioridad a los pacientes internados. Por la Por demora a supuesto, veces tiene que ver en con los una hisopados. respuesta inmediata a un diagnóstico, principalmente a los pacientes internados y prioridad máxima al paciente que está en terapia intensiva. Claro. ¿Sí? Tiene que ver, bueno, es como Por eso los sentido hisopados de común los también. contactos o los que están aislados, que no están, Exacto. se demoran un Es poquito que en más. realidad solo se hisopa el paciente con síntomas, o sea, el contacto, por ejemplo, para hacerlo más claro. Lucas es un caso sospechoso, yo sería como un contacto estrecho. Si yo no tengo el síntoma, tengo que estar aislada en mi casa porque no sé cuándo voy a empezar, si me contagié o no, ¿sí? ¿Cuándo me van a hisopar? Cuando empiece con los síntomas. Pero 48 horas previas, como puedo contagiar, tengo que estar aislada en mi casa sí o sí. Entonces, en mi casa o en un alternativo si no tengo dónde aislarme, ¿sí? Los alternativos son los hoteles, ¿sí? Entonces, si yo mañana empiezo con síntomas, paso a ser un caso sospechoso como Lucas. Y ahí se rastrean los contactos míos que estuvieron en contacto conmigo 48 horas previa que yo empezara con los síntomas. Si yo ya estaba guardada, ¿sí? Aislada, ahí ya corté la cadena de contagio, porque no tuve contactos previo a que yo empezara con los síntomas. ¿Se entiende? Por eso es tan importante el aislamiento. Estas personas que tuvieron contacto con esta joven, ¿fueron hisopadas o aisladas? Bueno, ¿O tuvieron síntomas? Ahí estamos. El caso positivo, Sí. tenemos contactos estrechos, Sí. muchos, ¿sí? ¿Está? Entre ayer y hoy, esos contactos que nosotros conseguimos, la lista que nos pasa el paciente, más cuando empezamos a llamar, sí, yo también estuve con tal y esto que el otro, bueno, empezamos a hacer toda una cadena, ¿sí? Y vamos llamando, y cuando vamos llamando, descubrimos que tienen síntomas que empezaron hace 2 o 3 días o 4 días. Entonces, ahí hacemos enseguida un aislamiento obligatorio, ¿sí? Por eso, repito, que es re importante la autodenuncia, porque si esa persona apenas se la llama y se le dice, vos sos contacto estrecho de tal, y ya enseguida el otro día empieza a estar aislado, disminuimos la cadena de contagio. Entonces, repito, la autodenuncia, si nosotros no lo llamamos porque todavía no lo tenemos en la lista, no somos adivinos, es imposible. Entonces necesitamos que todas las personas que estuvieron entre el 20 y el 25 en todos estos eventos, que se aíslen y que nos lo comuniquen para que nosotros podamos hacer el seguimiento. Lucas, ¿pensarás que la gente de Rojas, al tener 2 casos positivos en una semana, tomará un poquito conciencia? Tenemos que apelar a eso. Es decir, la gente tiene que tomar conciencia. Si quiere conservar la fase 5, tiene que tomar conciencia. Es decir, frase que se tienen que llevar. La fase 5 depende exclusivamente de todos ustedes. Estamos a un pasito.
Sí, quiero aclarar algo con respecto a la fase 5. Socialmente hay una mala interpretación de la fase 5. La fase 5 es para lo laboral, para el ingreso de la familia que no puede trabajar y que estuvo guardado meses en su casa sin tener el aporte económico para su familia. Entonces la fase 5 apunta a que más rubros puedan trabajar para poder llevar su ingreso a su casa, a su familia. No es para eventos, no es para que se armen situaciones en las que nos ponemos en riesgo todo. Entonces, si queremos seguir en esa fase 5 sin perjudicar al otro que necesita trabajar, que necesita hacer la changa para llevarle la comida a sus hijos, tenemos que tener esa empatía y ser responsables con nosotros, con nuestra familia y con el vecino, ¿sí? Entonces, aclaro, la fase 5 no es libertad absoluta, la fase 5 es para la responsabilidad del trabajo y del ingreso y poder tener el ingreso. Respecto a lo que decía Lucas, a la población joven, que el virus en sí no impacta en la salud del joven, lo que explicó Lucas, pero sí impacta en la diseminación del virus y en complicar a los mayores. Entonces, apelamos a la población joven, y no hablo solo del adolescente, del adulto joven, el de menor de 40, ¿sí? 45, ¿sí? Entonces, apelamos a que tomen conciencia de esta situación, que aunque ellos pueden tener un cuadro muy leve, podemos complicar al que tenemos al lado, que es mayor de edad y que puede terminar en terapia grave, ¿sí? Eso quería recalcarlo, porque tiene que ver con todos estos eventos que estamos viendo, que sinceramente esto lo esperábamos, ¿no? Dijimos, el Día del Amigo, una semana después, Rojas pierde el invicto, y lamentablemente se dio así, porque vimos cómo estaba la gente en la calle, a pesar de que varias fiestas fueron cautadas de alguna manera por la Secretaría de Seguridad, que hay causas penales a grupos donde hicieron fiestas o que programaban fiestas en las casas, estuvo actuando la seguridad, pero bueno, todo termina siendo una responsabilidad civil.